Español 3, Literatura. Proyecto 2, Poesía y movimientos literarios. La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Rabindranath Tagore, por maestro licenciado en informática, Gerardo Caravantes Mercado. Aprendizaje esperado. Para este proyecto, se espera que el alumno reconozca el contexto histórico-social de la poesía dentro de un movimiento literario. También que aprenda a identificar la función y las características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario. Y por último, que analice el lenguaje figurado en los poemas. ¿Qué tanto conoces del tema? Partamos de las siguientes premisas. ¿Te gusta leer poesía? ¿Te has conmovido con algún poema? ¿Cuál era el autor y qué tema trataba? ¿Sobre qué temas te gustaría leer poesía? ¿Has oído hablar de movimientos poéticos o literarios? ¿Qué piensas que son? ¿Qué harías para averiguar las características de los movimientos poéticos? Pues bien, para este proyecto deberás estudiar las manifestaciones poéticas de un movimiento literario, y para poderlo hacer, identificarás qué son los movimientos literarios, quiénes son los autores más representativos, las características de los movimientos literarios y cuáles son los movimientos literarios. Pues partamos de la primera, ¿qué son los movimientos literarios? Así como existen los movimientos artísticos en general, los movimientos literarios son las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Es decir, nos referimos a las distintas vertientes literarias que, a lo largo de la evolución histórica de este género artístico, han surgido en las distintas regiones del mundo. Han existido muchos movimientos literarios, algunos más populares que otros, algunos más duraderos que otros, y algunos más influyentes que otros en el modo en que el resto del mundo comprende la literatura. Muchos de ellos fueron muy revolucionarios y a menudo estuvieron acompañados de variantes similares en otras artes, como la pintura o la música, o también en la filosofía. ¿Quiénes son los autores más representativos de la vanguardia? Veamos. Tenemos aquí los 10 autores más representativos del vanguardismo latinoamericano. Y en primer lugar tenemos a Mario de Andrade, seguido de Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, Oswald de Andrade, César Abraham Vallejo Mendoza. Luego, Gonzalo Arango o Manuel Maples Arce, Pablo Neruda, José Ortega Gasset y por supuesto a Jorge Luis Borges. Ellos son los 10 autores más representativos del vanguardismo latinoamericano. Características de los movimientos literarios. Los movimientos literarios son categorías en que se organiza la historia de la literatura. Sin embargo, en muchas ocasiones fueron propuestos por los grupos literarios, o sea, por agrupaciones de escritores que expresamente se propusieron crear una filosofía literaria entre todos, cada uno a su manera, formando parte de un mismo sistema de manera intencional. Por ejemplo, los surrealistas tenían mucha conciencia de su existencia como grupo artístico, no solo literario, también de artes plásticas, y tenían un conjunto de técnicas de escrituras que proponían y empleaban entre todos. En algunos casos, estas técnicas fueron novedosas e inauguraron prácticas que luego se siguieron ejecutando pasada ya la época del grupo. ¿Cuáles son los movimientos literarios? Comencemos con el barroco. Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental, que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura abarcando los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia extendiéndose al resto de Europa y América. En un principio el término barroco tenía un matiz peyorativo, con el cual daba a entender su desmesura expresiva. En este sentido la palabra proviene etimológicamente del portugués barroco, que significa perla irregular. También se apunta a su origen del francés baroque, que es una figura de silogismo de los escolásticos. Por otro lado, barroco también se designa a aquello que está excesivamente recargado u ornamentado. Finalmente es importante indicar que cuando nos referimos a barroco, específicamente como periodo histórico, debe escribirse con mayúscula inicial, en el resto de los casos debe escribirse en minúscula.
El romanticismo. La literatura del romanticismo obedece a los mismos preceptos filosóficos que las otras artes que se inscriben en el mismo gran movimiento. Nacido durante el siglo XVII y considerado muerto en el XIX, se trataba de una literatura que valoraba por encima de todo la sensibilidad del autor, especialmente en la poesía, y que se alejaba del mundo racional y cosmopolita del realismo. Se preferían los imaginarios nacionales, es decir, las leyendas, los mitos, las tradiciones, y los relatos en los que la interioridad de los personajes era lo más importante. Un buen ejemplo de esta tendencia es la novela Las aventuras del joven Werther, del autor alemán J. W. Goethe. Modernismo. No debemos confundir el modernismo con el movimiento filosófico de la modernidad, pues el modernismo fue un movimiento literario sumamente importante en el siglo XIX, nacido en América Latina, aunque muy influyente en España, tanto así que se le conoció como la Vuelta de las Carabelas, ya que su forma de escribir preciosista, clasicista y barroca fue luego imitada en España. Los modernistas aspiraron a una renovación del lenguaje literario, introduciendo cierto preciosismo en sus formas y temáticas, especialmente desarrolladas en la poesía. El ejemplo típico de la literatura del modernismo es el poemario Azul del nicaragüense Rubén Darío. Enseguida tenemos el futurismo. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX, mientras el cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico parisiense Le Figaro, el 20 de febrero de 1909, el Manifiesto Futurista. Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. El dadaísmo es un movimiento artístico literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916 por Hugo Ball. Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como los Ready-Made de Marcel Duchamp. El surrealismo. La literatura surrealista fue mucho más variopinta que las dos que hemos descrito, ya que agrupó generalmente poetas y dramaturgos más que narradores. Como el resto del movimiento artístico que involucró la pintura, el teatro y el cine, los escritores surrealistas buscaban reproducir en la obra el estado de sinsentido aparente del sueño, con sus conexiones misteriosas y su creatividad salvaje. Valoraban la locura, el delirio y la ruptura de las formas, por lo que fueron nacidos practicantes de las técnicas del cadáver exquisito, por ejemplo, o de la escritura automática. En algunos casos buscaron combinar la poesía con la pintura o con otras experiencias como el performance. Realismo. La escuela literaria del realismo estuvo muy influenciada por los ideales filosóficos de la Ilustración francesa y se opuso al romanticismo como tendencia. Su concepción de la literatura aspiraba a un arte capaz de representar fielmente la realidad, por lo que centró su atención en la narrativa, especialmente la novela, empleando un lenguaje preciso, meticuloso, así como narradores objetivos desinteresados por el mundo de las emociones. Un claro ejemplo del realismo fue la novela Madame Bovary del francés Gustave Flaubert. Realismo mágico. Fue un movimiento literario mucho más reciente, nacido en el siglo XX en la pintura y luego introducido a la literatura. Este tipo específico de realismo buscaba incorporar lo fantástico y maravilloso a sus relatos, sin hacer hincapié alguno en su carácter asombroso, sino contándolo de la manera realista, o sea, cotidiana, desimpresionada. El más conocido exponente de este movimiento fue el colombiano Gabriel García Márquez, con su novela Cien años de soledad. Ejemplos de poesía de vanguardia. Visita, Oliveri Girondo. No estoy, no la conozco, no quiero conocerla. Me repugna lo hueco, la afición al misterio, el culto a la ceniza, a cuánto se disgrega. Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo he renegado es de la indiferencia. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. Todavía me intrigan el absurdo, la gracia. No estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado. Este poema se relaciona con las corrientes de vanguardia, surrealismo, ultraísmo. A negro, E blanco, y rojo, U verde, O azul. Vocales. Homenaje a Arthur Rimbaud.
Un hecho extraño sucedido en la máquina. Se revelaron las vocales. Al encender la pantalla blancas en fondo negro aparecieron, hirientes, mudas, las consonantes sin sonido, las ruinas de un alfabeto semítico, quizá una runa, un ladrillo asirio, una estela maya, la nueva piedra Rosetta esperando su descifrador en el sepulcro electrónico. ¿A dónde fueron? ¿En dónde están? ¿Qué pretenden? ¿Por qué me hacen esto? ¿Me dejan plantado como árbol muerto en la tierra sin habla del principio del mundo? Los 5 signos de improviso tomaron conciencia de su importancia decisiva, porque sin ellos somos polvo y mudez crustácea, guijarros que rezongan incomprensibles al desplomarse en el abismo sin tiempo. Devuélvanme mi lengua. José Emilio Pacheco. Poema a una rosa del autor Luis de Góngora. Poema de tipo barroco. Ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser quien te dio vida, para vivir tan poco estás lucida, y para no ser nada estás lozana. Si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir, muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Silueta de paja a Max Ernst. Dame joyas de ahogadas, 2 pesebres, una cola de caballo y una manía de modista. Después perdóname, no tengo tiempo de respirar, soy un destino. La construcción solar me ha retenido hasta ahora, y ahora solo tengo que dejarme morir. Pide el baremo. Al trote con el puño cerrado sobre mi cabeza que suena, un fanal en donde se abre una mirada amarilla. También se abre el sentimiento, pero las princesas se agarran al aire puro. Tengo necesidad de orgullo y de algunas gotas comunes. Para calentar la marmita de las flores enmocidas al pie de la escalera, divino pensamiento en el cristal estrellado del cielo azul. La expresión de las bañistas es la muerte del lobo. Tenme por amiga. La amiga de las hogueras y los hurones. Te miran 2 veces. Lee tus penas. Mi remo de palisandro hace cantar tus cabellos. Un sonido palpable abandona la playa negra por la cólera de las sepias y roja junto a la banderola. André Breton, el padre del surrealismo.